lo que está pasando en el primer puerto? Extorsión, bandas de construcción civil, drogas, sicariato. A eso se enfrentan los vecinos del Callao, una situación alarmante. Así es, ya hemos escuchado las cifras y para hablar acerca de ellas y qué es lo que se podría hacer en el lugar, nos encontramos aquí en estudios con Wilson Barrantes, consultor en seguridad y defensa, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlos. Mire, lo que nos acabamos de ver en este momento es revelador en cuanto se refiere a que grafica que verdaderamente la Policía Nacional ha perdido el control del patrimonio y el uso de la fuerza. Y nos lo demuestra porque lamentablemente con los 200 muertos que podríamos estar hablando, ya amerita tener que hacer alguna otra actividad. ¿Y cuál es esa actividad? Lamentablemente, pese a que no coincidimos en esa situación, pero es necesario que el apoyo de la Fuerza Armada en el Callao para efecto de control del orden público en los aspectos de servicios esenciales, es necesario que ya estén ahí para facilitar que la Policía Nacional esté ahí en el control ciudadano. Lo que estamos viendo, por otro lado, es que el tema de denuncias de corrupción que involucran a miembros de la Policía Nacional, lamentablemente, descalifica y necesariamente es conveniente que sean renovados los principales cuadros, mandos y policías intermedios. Hemos visto hasta muerte de policías, asesinato de policías. Lo que dicen los vecinos es que los policías conocen de la situación, saben cómo es que operan estas bandas, desde dónde operan, a qué se dedican cada una, y de alguna forma pues evitan meterse en el problema. Claro, es que el problema de fondo, y no lo queremos reconocer, e inclusive acá hacemos una invocación al gobierno que acepte que el principal problema o la principal amenaza del Perú es el narcotráfico. ¿Y dónde está concentrado el narcotráfico? En dos puntos esenciales, tanto en la zona de lo que es el Bragui y las cuencas cocaleras y el Callao. Justamente es por donde sale el 60-70% de la droga. Entonces, como sabemos que los costos de $1.200 a $5.000 por el Callao genera todo un grupo de gente dedicada al tráfico ilícito de drogas en todas sus modalidades, que genera una ingente cantidad de dinero. Ese dinero permite que la corrupción genere pues el sicariato, la extorsión, ajuste de cuentas, lo que estamos mirando. Y si a eso vemos que por otro lado la corrupción es mayúscula en el Callao con denuncias que vienen de hace 10 a 15 años, entonces indudablemente eso no va a permitir decir de que en el Callao se concentra prácticamente las 7 plagas y hasta ahora ningún gobierno hace nada. Por eso que es necesario hoy que el gobierno tome la sartén por el mango e inmediatamente resuelva que todos esos mandos involucrados en los problemas sean renovados, y por supuesto que en este momento también la Marina de Guerra, que es la que tiene la mayor presencia en la zona, asume el control de los servicios públicos y facilite y permita que la Policía Nacional ejerza control. Porque esas personas están haciendo un grito desesperado de que necesitan protección, y eso no lo hemos visto. Este señor no ha debido morir porque era un hombre valiosísimo para el control de lo que se quería desarmar. Y sin embargo, pese a ello, ha sido abandonado, como han sido abandonados varios. No nos olvidemos que uno de los grandes ajustes de cuentas, ya hemos visto el caso Oropesa, cómo se ha ejecutado gente, porque ha sido... Y bueno, y se sigue diciendo que van a continuar. Lo que nos están diciendo que en progresión aritmética va a seguir, o geométrica, perdón, va a seguir produciéndose la mayor cantidad de asesinatos y lamentablemente no hacemos nada. Entonces aquí podemos decir que en el Callao se ha consolidado lo que podríamos llamar un narcoestado, y que nosotros lo globalizamos como en el Perú existe un narcoestado desde el año 2008. Y si no entendemos que un narcoestado trae todo este tipo de, digamos, de delitos como son la extorsión, el ajuste de cuentas, el sicariato, entonces no estamos haciendo nada por los ciudadanos, que son los que en este momento son los que se han visto afectados, ¿no? Y son los que justo cerca al colegio, niñas involucrados, niños involucrados. ¿Y qué podemos hacer? Si es que este gobierno no hace nada, aquí hacemos un llamado también a... Miren, mañana arranca el problema del CADE. Le pedimos a todos los candidatos a la presidencia de la República y a los que no han sido convocados que el principal problema no es ni siquiera el aspecto económico. El principal problema del Perú es justamente resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Y eso lo están considerando como tarea de, digamos, después del recreo. No, esta es la tarea principal. Nosotros consideramos que todos los candidatos a la presidencia de la República, su principal agenda es el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. ¿Y qué pasa con las autoridades municipales? ¿Qué pueden hacer ellos desde su posición? Lamentablemente, la ley de inseguridad ciudadana o de seguridad ciudadana que se dio el 2003 y después renovada posteriormente es un fiasco, porque le da responsabilidad al alcalde y al presidente regional cuando lamentablemente no tienen control
sobre el órgano que es ejecutor de la seguridad, que es la policía. Y entonces esta ley se ha copiado de países federales que no son aplicables. Si el Perú fuera federal, el gobernador regional tendría responsabilidad como lo tendría la policía local, que sería el alcalde. Pero en este caso no estamos en un país federal, aun cuando nosotros consideramos que el federalismo es importante, pero en este caso se equivocó con esta ley. Y es una vez más para decirle que en el tema de inseguridad proponemos que la Policía Nacional forme parte del Ministerio de la Defensa para evitar que el tema de la realidad nacional, que es una sola, se divida pues en externa e interna, cuando en realidad nos estamos matando y tenemos una Fuerza Armada que no participa. Colombia es un ejemplo. La Fuerza de Defensa del Estado lo incluye la Fuerza Armada más la Policía Nacional, que es una sola fuerza. Y interviene en el control del orden público. En Ecuador participa la Fuerza Armada. Pero lamentablemente acá nos hemos dividido al mundo en dos, como que si con lo que tenemos va a ser posible resolverlo. Yo le digo que no. Si vamos a continuar igual, en el próximo gobierno, en los próximos 5 años, va a ser peor. Vamos a llegar a los niveles de inseguridad de México y, por supuesto, superado a Colombia largamente. Pero si eso ya lo estamos alertando desde hoy, entonces hacemos un llamado a todos los candidatos presidenciales que tomen esto como una recomendación y sugerencia. Fuerza Armada con la Policía Nacional, Fuerzas de la Defensa, y todos en su conjunto participan sin ese, digamos, freno que le pone la Constitución, que tú ves la responsabilidad interna y tú ves la externa. Eso en realidad obviamente requiere algún cambio constitucional, pero es fácil de hacerlo. Ahora, una particularidad que ocurre en el Callao es que no solamente estamos hablando de denuncias entre sicarios, entre delincuentes, sino que también hay denuncias que involucran a la policía y a las mismas autoridades, a los mismos alcaldes, a los regidores, al gobierno regional. Entonces, ¿qué se puede hacer en el Callao respecto a eso? Inclusive a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Claro. O sea, ahí está concentrado, como digo, el ejemplo vivo de que ahí está concentrado la corrupción y la impunidad juntas. Si existe este tema de que estamos mirando es porque la corrupción y la impunidad han logrado poner sus banderas al más alto nivel del asta que está ahí en el Callao. Entonces no podemos continuar con esto. Esto tiene que acabarse y lamentablemente hay que tomar medidas duras. Primero, como le digo, inmediatamente a todo el personal involucrado, sacarlo del tema. La policía sabe, pero nadie se mete. ¿Por qué? Porque el nivel de la corrupción es fuerte. Y eso no hay que pedir factura ni tampoco tener cámaras. Es lógico de entender cuando sabemos que la droga está saliendo por el Perú en cantidades enormes, volúmenes enormes, y sale por el Callao el 60%. O sea, estamos hablando de 500 toneladas métricas. Y eso involucra a comprometer no solamente a los estibadores, sino a las autoridades. Porque para que exista el gran colchón de corrupción, es permisivo el Estado. Y este es un narcoestado que si no lo paramos, esto va a continuar con mayores niveles de muertes y de violencia. Bien, general, muchísimas gracias, gracias por a estar ustedes, María, muy con amable. nosotros.